Entonces, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Se inicia una semana lluviosa, Luis. Así es, lluviosa. Mira, en la zona Y del se Caribe, inicia, 2000 no, rayos en Caribe. continúa, porque estuvo Sí. lluvioso desde ayer. Bueno, el fin de semana Yo estuve en el estuvo interior y vi que en muchos sitios... Cayó por Ocoa mucha agua. No, yo no estuve en Ocoa, esta vez Oh. estuve por el este, pero no, allá cayó creo que un norte, pero no... Porque ayer cayó mucha pero agua. aquí en la Luis. ciudad llovió y bueno... Bueno, tanto es así que hay un niño que se lo ha tragado una Increíble. cañada. Una cañada se lo llevó y... Sí, no aparece el cadáver porque no todavía. le pusieron, además de mucha basura, no le pusieron una ¿cómo se llama esto? Una parrilla, Una parrilla, que debió tener. Sí, un niño de 9 años, es una barbaridad. Sí, sí. Mira, hay muchas otras cosas, pero antes de que el tiempo avance, vamos a comenzar con una felicitación al presidente de la República. El presidente de la República Está está de de cumpleaños. Cumpleaños, 54 años no es nada. Es un muchachito Está todavía. jovencito, sí. Jovencito. De manera que felicitaciones para el presidente. Supongo que lo estará celebrando. Que está de campana a campana. Está trabajando. Sí, sí. Y tiene buenos relacionistas. Se ha estado hablando, criticando algunas cosas atribuibles a la vocera oficial, pero las relaciones públicas están cubiertas realmente la imagen por el trabajo de Archibar, que es el director de prensa propiamente y es el que conoce la materia. Es un periodista de largo oficio. Claro. Entonces, primero cubierto por ahí y después por el lado de la primera dama, ya en términos propiamente de imagen, no de prensa. Sí. Porque, oye, ya tiene una salida, unas ocurrencias, es la mejor relacionista pública que tiene el gobierno. Ya yo le he dicho. Siempre una nota que parece sencilla, pero es profunda. Profunda y mucho contenido. Mucho contenido y muy significativa. Sí. Ella le dice algo al presidente que lo hace sonreír. Entonces, le preguntan, que ella le preguntó al presidente, dice, los secretos no se revelan. Escribió que solamente la abuela de él y ella conocen su alma. Claro. Entonces, interesante, porque todas esas notas son muy refrescantes diría yo, dentro de un trabajo tan fuerte como el que tiene el presidente de la República con tantas cargas encima, con tantas corrientes cruzadas. Demasiadas responsabilidades, sobre todo en este momento, que es un momento de gran tensión en la región. Y cuando tú coges las cosas en serio, porque si tú coges el ejercicio gubernamental como un chiste y tú relajas los símbolos del poder, ya esa es otra cosa. Sí, lo coges como una cualquiera. chercha. Exacto, pero cuando una gente se dedica tratando de corregir entuertos, de resolver problemas, de que las cosas queden bien y de personalmente quedar bien también, sí. Bueno, ya sí es diferente. ¿Tú no ves que ya se nota un poquito más canoso el presidente? Sí, cualquiera. Nada más hay que estar ahí. Oh, sí. En eso tiene razón Hipólito cuando decía, mira, Luis, eso no hay que estar aquí para saber lo que es esto. Y eso que se lo cogía de relajo y a chercha todo. Exacto, y con todo y que era chercha. Sí, sí. Pero mira, él no le hizo nada porque él está durito todavía, él está igualito. No, está jovencito. Está jovencito. Para su edad de un hombre no muy... para aspirar a 4 años más, pero para cualquier otra cosa. Para estar atendiendo sus matas de mango y bueno, y para estar iniciando proyectos importante que supongo la familia es la que está haciendo el relevo. Acuérdate que yo te dije el miércoles pasado, 2 primicias, ya la primera la tenemos ahí. Aunque tus fuentes son muy buenas. De primera, que fue, míralo ahí donde está en inauguración, este fin de semana estuve inaugurando su proyecto en Jarabacoa. Proyecto ecoturístico. Proyecto ecoturístico, interesantísimo, Primor se llama. Y lo cierto es que la fuente mía, quien me dio a mí la información... ¿Tu fuente es un primor? que me dijo, eso es un primor, eso es un primor. Las viviendas de montaña, es una cosa preciosísima. La cabaña, yo voy a tener que ir, me invite o no me invite Hipólito, yo voy a tener que ir a conocer. Bueno, porque si es un asunto así, habrá que pagar, él no va a dar bola iniciando. Sí, pero vamos a ver, de todas maneras él va a dedicarse a ese proyecto, a dar su vueltecita por los amigos que tienen el gobierno como funcionarios, que son muchos, Sí. comenzando por el ministro de las Fuerzas Armadas,
y varios otros funcionarios, el ministro de Agricultura también. El día pasado le estaba dando una manito ahí promoviendo plátano a 5 pesos a través del INESPRE, que ahí también hay un familiar de alguien que él quiere mucho, de don Antonio Guzmán, un nieto. No me digas. Pues el hijo de Sonia Guzmán. No sabía, no. Pero claro, ese es el director de INESPRE. Mira y entonces, Hernández Guzmán. Sí. Hernández Guzmán. Entonces, estuvo promoviendo eso. Bueno, pero ese proyecto es interesante. Hipólito se va a dedicar a ese proyecto y a la dirección del partido. Él, anótelo, él va a ser el presidente del PRM. Ya él anunció que él iba a trabajar por conseguirle un par de años, otros 4 años a Luis Abinader desde la presidencia del partido, unificando el partido. Y entonces yo no sé si saldrá algún otro aspirante, porque acordemos que en una ocasión el doctor... Pero si él hace eso, la vicepresidenta, supongo que la pondrá él. Sí, entonces, claro, pero si empuja al presidente, sí, claro, y él no aspira a nada, y al contrario, si unifica el partido, pondrá, entonces se pudiera, no sé, qué posibilidades tendría Carolina de que se cristalizaran sus aspiraciones a la vice, porque acuérdate que ella fue candidata a la vice en el primer empuje que dio Luis Abinader. Y el mismo Hipólito ha dicho que ella es su relevo político. Claro, debe serlo, por supuesto. Y ella, que no tenía esa gran, ¿cómo te diría? Ese gran fogueo político, sin embargo. De caravaneo y de esas cosas. Pero sin embargo, después que aspiró a la sindicatura de la capital, en las mismas circunstancias la fueron puliendo, y ella es una fajadora. Fíjate cuando los tiempos de huracanes se pone unas botas. Bueno, ahorita ya estaba por donde cae el niño, se perdió. Bueno, ella se tira sí, ella se presenta a las aguas turbulentas y sucias incluso. Sí, que no se tire tanto a esas aguas, porque... Yo creo que le dio COVID a ella el otro día, porque... Yo creo que sí que porque cuando, digo yo, bueno, sí, porque yo dije, tenía que ser porque ella vive tanto en medio, se pone unas botas y se tira. Es una mujer de armas a tomar. Sí. Entonces, bueno, lo único que en ese periodo que viene, que va a ser un poquito difícil porque el presidente Fernández no para, después de haber sido presidente 3 veces, y después de las lecciones que dio con aquellos esfuerzos de respeto a la institucionalidad, respeto a la Constitución, y además en la lucha por o esfuerzos por el adesentamiento de la política, comenzando por su partido. Se llevó del consejo del doctor Castillo cuando le dijo, sálgase de ese estercolero. Sí, que dicho sea de paso, vamos a desear la recuperación de doña Yolanda, que me dicen que va muy bien. Sí, se le hizo una intervención quirúrgica. Sí, a nivel de cadera. Ella tuvo una caída y entonces hubo que hacerle... Eso lo anunció el propio presidente Fernández, desde que está, no sé si ha regresado este fin de semana de España. No, él regresó. Regresó ya, porque él decía en el primer Twitter donde anunciaba el acontecimiento, más bien el accidente, que eso lo obligaba a adelantar su regreso. Interrumpir su agenda. Sí. Pero decía después en un segundo Twitter, que ella había sido intervenida y que había resultado satisfactoria la operación, la intervención médica. De manera que vamos a ver cómo quedan las cosas. Danilo, la política internacional se ha ido complicando. Sobre todo en la región nuestra, donde desde el magnicidio en Haití hasta lo que está pasando en Cuba, ponen una nota distintiva. Bueno, lo de Haití se pone color de hormiga. En el día de hoy debe haber llegado ya una misión de las Naciones Unidas y de otras agencias de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, tratando de investigar y determinar ese rompecabezas, cómo se le pone en puesto aquel rompecabezas que se ha iniciado ahora. Y tú usas el término rompecabezas y ese es más adecuado, Luis, porque cuando a veces la gente esboza una hipótesis, se le cae con otro acontecimiento, a la cantidad de rumores que, según mi fuente, se están produciendo en el mismo Haití,
inculpando a gente sospechosa. Bueno, allí el único, yo diría el principal elemento nuevo dentro de una situación que es reciente, pero que se torna solo compleja, pero que no se ven todavía soluciones tan cerca que la verdad salga a flote, es la acusación que se le ha hecho oficialmente a un, se dice que es médico, residente en Miami, sí, pero un acaudalado. Se dice que no es médico, pero es un hombre que ha sabido moverse, parece, para traer beneficios. Que se ha movido. De apellido Sanó. Sí, ando yo buscando el nombre por aquí, porque apellido Sanó, pero es Emmanuel. Emmanuel Sanó. Tiene otro nombre adelante. Emmanuel Sanó. Ajá. Aquí está. Cristian Emmanuel Sanó. Lo detuvieron. Es un médico residente en Florida, Estados Unidos, dice. A mí me dijo alguien que sabe de mucho de estas cosas. Me decía, mira, eso tiene que estar, la muerte de Moïse tiene que estar por... hay muchas hipótesis, pero en principio algún potentado económico de Haití, a los que por razones de interés el presidente le habría pisado los callos, habría reaccionado. Fíjate que él había denunciado el intento de golpe de Estado y de matarlo inclusive. Lo había denunciado y había implicado a varios sectores y que había mencionado al propio jefe de la policía. Entonces, la policía... Había tenido conflicto con la acaudalada familia Dimitri. También. Con Bulos. Los intereses eléctricos también. Sí, y el otro tipo que es potentado Bulos, que está asociado a un norteamericano que junto al hermano dirigen talleres clandestinos, que son clandestinos, pero todo el mundo conoce. ¿Talleres de qué? Pero Luis, todos esos carros que se roban por aquí, van y lo desguazan allá en Haití. Imagínate, y venden por piezas. Son bandas organizadas Oye, el asunto es que me decía ese amigo, eso está por ahí, ¿eh? Y bueno, pues ya agarraron a esta persona y en principio lo están investigando, pero el tema está en que movió la principal sospecha que movió, fíjate cuando decíamos, pero ¿quién entregó las armas? ¿Por dónde entraron esa gente? Porque cada que un comando le quisieron pegar las cosas, yo me estoy inclinando por no por la tesis de la actuación del comando, en principio. En toda conspiración tú tienes que poner lo que se llama muñecos de pajas para atraer la atención. Claro. Mucha gente está empezando a sospechar. O distraer las cosas. Sí, que lo de los colombianos es un divertimento. Exacto. Mucha gente lo está... una de las hipótesis comenzando por los familiares de ellos que han entrado de alguna manera o entraron en comunicación, estando ellos aquí, y ellos entraron en comunicación inclusive con algunos amigos, compañeros del ejército norteamericano, porque ellos son la mayoría ex-militares. Entonces, tenían jóvenes todavía, entraron en comunicación con sus familiares y con militares activos de allí. Y ellos le señalaron que fueron realmente objeto de una trampa, de una emboscada. Así parece. Entonces, yo creo que ahí lo principal sería identificar, determinar si el audio de la primera dama, atribuido a la primera dama, es real, donde ella dice, nos tendieron una trampa y desde nuestra propia casa, nuestra propia familia, familia de los cercanos. Y han empezado a sostener, Luis, porque se dice que a Moïse, antes de matarlo, lo torturaron. Y sometido a tortura despiadada. ¿La tortura para qué? Ahí lo que se ve es, y tú no sé si tú viste las imágenes, que le tiraron al cuerpo ya del finado presidente,
donde aparecen muchísimos huesos rotos, muchísimas cosas, y se ve que le dieron el tiro de gracia en la cabeza, y además todos los impactos de bala que tenía el cuerpo, y todas esas cosas. Que entre 12 y 16. Entonces, la sospecha, que todo, la curiosidad, de eso lo resaltamos aquí, lo hicimos el miércoles, lo hicimos el viernes y seguimos todavía. ¿Cómo es posible que un hombre que tiene 30 y pico 34. 34 miembros de la seguridad, entre ellos personas bien entrenadas de Ecuador, de otras nacionalidades, gente de fuera, o sea, para proteger, no confiaba en su propia seguridad interna, y recurre a agentes pagados? ¿Y cómo es posible que puedan salir de allí la gente del supuesto comando y que esté muerto él y malherida su esposa, y que entonces no haya nadie de la seguridad ni muerto ni con un rasguño? Es que eso no es posible, eso no cabe en ninguna cabeza. Entonces lo que denuncia la primera dama herida es que realmente fue ejecutado por su propia seguridad. Y esa es la tesis que hasta ahora mayor se sustenta. Que incluso que cuando los colombianos llegaban, ya él estaba muerto. Que una hora después llegaron los colombianos, y entonces, ya él estaba muerto. Pero que además fueron llamados por el jefe de la seguridad, porque ya ellos estaban, que se dijo que fueron contratados por agencias, por internet, por agencias de seguridad, los contrataron, pero ellos fueron allí como contratistas. Pero se plantea que fueron pagados por el gobierno haitiano, que tenían vehículos unos dicen con placa de exhibición, otros dicen con placa oficial, pero lo cierto es que vivían en residencias pagadas por el gobierno, inclusive que vivían en las proximidades, y por eso fue que fueron llamados y ellos llegaron poco después. Que fueran capturados así de esa forma hace sospechar que no eran ellos, porque si un comando para una operación de ese tipo es entrar y salir, se establece un mecanismo para la extracción inmediata. Y no le echan mano nada. Entonces, hay otro video que se atribuye a una periodista haitiana que habla muy bien el acento de castellano y español, para los fines, no tiene el fuerte Hay varios periodistas haitianos que están transmitiendo ya desde Argentina, desde otros sitios. Sí, no, pero bueno, yo no sé dónde está ella, pero periodista, se decía que periodista haitiana. Yo tengo por ahí el audio, donde dice que la gente del supuesto comando tenían inclusive que pasar una dotación policial que había, un chequeo que había próximo a la casa del presidente. Entonces ellos pasaron eso, y que fueron llamados por la seguridad, y que entonces lo que se encuentra es que ellos se dan cuenta que fueron víctimas de una trampa, de una encerrona, y por eso entonces, bueno, es fácil agarrarlo, desarmarlo, matarlo y hacer todo lo que hicieron, porque estaban desarmados. Realmente los que estaban armados eran los que estaban con la seguridad del presidente. De hecho, ahora, Luis, en Haití hay varias agencias extranjeras, ecuatorianas, colombianas y norteamericanas, no sé si francesas, tratando de investigar qué aconteció. Sin embargo, República Dominicana no ha sido invitada de ninguna manera a aportar o a investigar. Esa es otra parte de la arista. Antes de llegar ahí, el asunto es que yo vi hoy una conferencia de prensa del jefe de la policía de Haití. De Colombia, de Haití no. El jefe de la policía de Colombia, que estaba al lado con un representante del ejército, no sé si era el jefe del ejército, y otras agencias de Colombia, donde denunciaba que el jefe de la seguridad de Palacio haitiano había estado en Colombia varias veces y fuera del país unas 4 o 5 oportunidades, y citaba las fechas en que estuvo. ¿Qué hace el jefe de seguridad de un palacio de que en otro país 4 o 5 veces? Citaba que pasó por República Dominicana, estuvo aquí también, estuvo, no sé si en Ecuador, no sé de dónde más, pero estuvo en Colombia particularmente, estuvo de 3 o 4 veces. Y él lo dice hoy, lo denuncia hoy, el jefe de la policía de Colombia, con lo cual
le refuerza la tesis aquella de que los miembros del supuesto comando no fueron a lo que fueron, y por eso extrañó mucho a alguna gente que esta gente viniera a retratarse incluso a la puerta del palacio de aquí, en el Alcázar de Colón, en varios sitios. Bueno, eso pudiera tener algún sentido, pero si esta gente vinieron de turista, entraron como turistas, se registraron como turistas, entonces tiene sentido el que vinieran y estuvieran turisteando. Decían, no, esa gente estuvieron veraneando y que sé yo cuándo. Sí. Es que eran turistas para los fines, vinieron y estaban conociendo. Otros, por ejemplo, Orlando Gil, sugiere en su columna de hoy, en el Diario Libre, él sugiere que también pudo haber sido esto como, no como señuelo, sino para querer implicar o relacionar o que se pudiera pensar que República Dominicana tenía que ver con el asunto. Pero el tema es que todavía esto está en pañales, el llegar a la verdad. El llegar a la verdad. Está en pañales y mientras las Naciones Unidas, y supongo yo que ¿cómo es que se llama? La comisión ¿cómo es que se llama? Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se supone que debe tener una representación allí. República Dominicana, en la reunión recién pasada donde se analizaba el tema, no fue invitada, como ya dijimos el viernes. Sí. Su embajador denunciaba. Señor Blanco. El señor Blanco, Antonio Blanco, y por demás criticaba el hecho de que República Dominicana, que es la más afectada por la proximidad con Haití, hasta por una cuestión de delicadeza, elemental. Era elemental que estuviera allí. O era elemental que las autoridades, si es que hay autoridades en Haití, se hubieran puesto en comunicación con el gobierno dominicano. No ha habido ninguna comunicación. Tú sabes que pocas veces se dice, pero en Haití hay un antidominicanismo sumamente arraigado y de mucha fortaleza, que nosotros, sobre todo alguna gente que quiere presentar a los dominicanos, hay gente que tiene actitudes antihaitianas, eso es evidente, pero no es un hecho tan mayoritario como algunos creen, pero en Haití sí hay una tendencia mayoritariamente antidominicana. Bueno, vamos a sobre ver, todo en los grupos vamos a ver, Danilo, finalmente en qué quedan las cosas, porque todavía Haití parecía descabezada en cuanto a autoridades. Ahora resulta que tiene tantas cabezas que es un problema en sí. Que no tiene ninguna. Que no tiene ninguna, porque hay un primer ministro que había sido nombrado 2 días antes por el presidente Moïse, que no pudo juramentarse porque no había Congreso, pero resulta que había un primer ministro que ya había sido sacado de circulación, y que entonces aprovechando ahora, que era el canciller también, sí, y demás. Claude Joseph. Pero él estaba activo como canciller. Sí, pero el asunto es que no pudo juramentarse porque se decía que no había Congreso, ahora apareció un pedazo de Congreso. Sí. Entonces, bueno. Y ese Congreso ha escogido un presidente. Entonces, a ese señor ahora viene y toma el control y dice, no, Haití está tranquilo, declara un estado de sitio, o vamos a tranquilizarlo. Y toma el mando, no sé hasta dónde, porque se dice que él es de la gente de Aristide, que proviene de por ahí, de ese entorno. El señor Joseph. Claude Joseph. Claude Joseph proviene del litoral de Aristide, que curiosamente o enfermosamente, hace unos días, un par de semanas apenas, fue llevado a Cuba por la contaminación del COVID. Ajá, entonces, claro. Pero de eso no se ha vuelto a hablar más. Si se sanó, si lo internaron, que dónde lo metieron. Me dice que Aristide tiene en su casa una seguridad más amplia que la del mismo presidente de ahí. Bueno, entonces, fíjate esas coincidencias que se dan, esas coincidencias. Entonces, resulta que había una parte del Senado, yo no sé por qué una parte había terminado su periodo, y entonces el presidente... No había Senado, porque... No, espérate, había una parte del Senado que había terminado... Está asumido de facto. No, pero espérate, que había cumplido cosas, y el presidente los mandó para... Pues supone que el Senado es electo en el mismo día. Pero entonces hay 10
de los cuales 8 escogieron entonces ellos, se reunieron de nuevo, porque es que el presidente decía, por X razón, él decía que él terminaba el 22. En el 2022. En febrero del 2022, porque él asumió X tiempo después, no cuando, por la convulsa situación que había allá, él no asumió y que entonces lo que quería completar su periodo. Pero resulta que entonces él no le aceptaba a los legisladores que también pasara lo mismo. La misma cuenta no. La misma cuenta en que no se aplicara a ellos. Exacto. Entonces ahí en ese tipo de cosas se fue manejando mal el presidente y por eso lo acusaban de dictador. No solamente él se manejó mal, él tenía planteada una reforma constitucional. Para un referendo una reforma para poder establecer la figura del referendo que no está en la Constitución. Así es. Y entonces el referendo era probablemente para pedir que si se les reelegía o no, porque ya no podía volver. Él no podía volver. Entonces todas esas cosas, señores, las benditas ambiciones rompen el saco. Por algún lado le hacen un hoyo. Bueno, pues mira ahí el caso. Ahí se cumple otra vez lo que es la ambición, porque en el fondo, porque señor, deje eso y entonces y váyase y que deje la situación hasta como estaba hoy, pero con la excepción de él no muerto, sino vivo. Bueno, pues la ambición, mira, ya llegó. Donde concluyó. Y entonces, pero hay muchos otros ambiciosos allí. Pero quería resaltar eso. El presidente del Senado. Bueno, que los ocho senadores escogen entonces a un presidente. Sí, que es el presidente del Senado. Que es el presidente del Senado. Sí, era. Entonces, Es un Senado de facto. Un Senado descabezado, descuartizado, no vigente. Entonces, escogen, 8 de los 10 escogen a un presidente, que no se sabe porque ya Closet Joseph ya fue reconocido por Estados Unidos. Y por la ONU y las Naciones Unidas. Sí. Entonces, habrían 2 primeros ministros y un presidente. Y finalmente no se sabe a quién creer o quién es que manda. Sí, entonces allí mandaré al jefe de la policía que hasta que no le determinen o no le puedan demostrar o se pueda comprobar y se le pueda inculpar y acusar de que él fue, hasta prueba en contrario, responsable de lo que pasó allí. Porque ¿quién tenía el control de las armas en ese momento? Más nadie, el jefe de la policía. Y el control de la logística y la línea de fuego, era él. Entonces, que demuestre su inocencia, porque hasta ahora lo que sale más a flote es la muy probable complicidad. Así es. Vamos a hacer una primera pausa. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Cuba. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ah? ¿Ya se vacunaron? Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. La cosa es de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna
no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Lo tenemos ahí ahora, el escenario revolteado de Cuba. Sorpresivamente, ayer el doctor Pérez Hernández, que es un nativo de Cuba, aunque ya él es dominicano, está aplatanado aquí, él me mandó, yo le mandé después este otro video, porque él me mandó uno primero. Y mira lo que está pasando en Cuba. Y entonces, eso fue en San Antonio de los Baños, una población que está a 30 kilómetros de La Habana. San Antonio de los Baños, después los baños comenzaron a darse en otros sitios también. Se fue regando el asunto. Se regó. No se sabe cuándo, porque los cubanos de Miami están diciendo que las protestas se extendieron en más de 50 ciudades de Cuba, pero otra gente dice que nada más fueron 10, fueran 10 o 50. La realidad es que el gobierno reaccionó y no la subestimó, porque el proceso de espontáneo. El propio presidente se tiró a la calle y llamó a los miembros del partido y miembros y amantes de la revolución a defender su revolución, dicen ellos. Yo no sé qué revolución hay allí, pero ahora, en estos tiempos, pero lo cierto es que la gente se tiró a la calle desafiando, pidiendo libertad. Porque mira, la situación está... Y acusando a la dictadura. Pues la situación está marchando a escenarios semejantes al que existió en el periodo llamado periodo especial. El periodo especial fue de grandes carencias y limitaciones en Cuba, pero bueno, Fidel en ese momento estaba joven y tenía todo el control. Estaba joven y se lanzó él a la calle y al convencimiento y utilizó todos sus recursos en ese sentido y bueno, aplacó la situación. Eso quedó atrás hace mucho tiempo y después se entendía que Cuba estaba todo bajo control o lo tenían a sangre y fuego. Pero ahora hay muchas limitaciones. Pero ahora, con muchas precariedades y además no hay el mismo liderazgo político. Hay un presidente, pero no hay el liderazgo sólido. Anoche estaba reunido el Consejo de Ministros. Ahorita lo estaba virando, pues lo estaba transmitiendo en vivo. Pero acuérdate, Danilo, que aquella vez estaba Fidel estaba su hermano Raúl, que era el jefe del ejército. Raúl sigue siendo el que está al frente. No, pero Raúl está en retirada. Acuérdate que, bueno, y después no está retirado, Luis. Bueno, la edad retira, Danilo. Fidel, Raúl es un ventrílogo. Bueno, y el muñeco se llama Díaz Canel. Díaz Canel, bueno, pero Díaz Canel, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Claro que no. Él no tiene el liderazgo y entonces parece que la situación se está saliendo de control. Se está saliendo de control. Fíjate, yo vi a un muchacho ahí en otro de los videos que se mandaron, porque a todo esto el gobierno comenzó a funcionar, a articular su resorte de una vez. Le quitaron la señal a los celulares, y que pero a todo esto se escaparon. Y tumbaron el internet. Tumbaron el internet para que las señales no salieran fuera del país, pero ya había pasado, ya como quiera se había filtrado. Y yo vi a un muchacho, un señor, con su mascarilla, está en la calle y estaba filmando, entonces le querían quitar el celular, entonces dice que su celular era de él y con un miembro de la seguridad, vestido de civil, como es natural, y entonces el asunto fue que el hombre sacó una pistola y le dice, no, pero tírame el pecho, que yo cuándo, y bueno, pero se mueve una refriega allí, pues yo finalmente el video no se pudo grabar porque de ahí para adelante, porque solamente se oían los encontronazos, pero se fueron a vías de hecho. Pero con esto te quiero decir, hubo una a vías de hecho porque le fueron encima al tipo de seguridad que se vio precisado a sacar una pistola. Y entonces, o sea que los representantes del régimen salieron a la calle a reprimir. Y entonces esto habría que ver ya por varias vías se expresó el rechazo a que fuera reprimida bueno, creo que desde Washington también hubo una respuesta norteamericana de condena a la que se reprimiera al pueblo, pero bueno, los regímenes tratan, democráticos o no,
tratan de mantenerse aunque sea sangre y fuego. Sí, tú sabes que la gente de Miami se está movilizando y a mí yo temo mucho que si hay un contagio, mira, que ya... Yo prefiero la cosa digo, de no de COVID, sino que se contagia la situación, sí. Una moda de que se da seguimiento a lo que ocurrió en principio y a lo que se... Pero lo que dice un levantamiento de masa. Hice un levantamiento y si eso se va contagiando y se va prolongando, se va extendiendo, se convierte en un fuego graneado como la verdolaga. Eso se hace imparable. Yo no sé, pero para mí la compuerta ya se abrió. Ese fue el principio. Yo no sé si se abrió la compuerta todavía, pero bueno, hay unas expresiones de que puede. Si no se abrió, parecería que podría abrirse. Sí, sorpresivo, pero esto ha sido, mira cómo llegó eso de buenas primeras. Primero por la precariedad que hay en términos de alimentario, muchas limitaciones económicas, entonces lo ha acentuado la situación de salubridad. Pues el contagio. Cuba, que estaba investigando, de que hace mucho que se anunció que iba a sacar su propia vacuna. Lo que pasa es que Cuba recibía un buen subsidio de la Unión Soviética que se cayó y lo sustituyó Chávez. Pero ya Venezuela no puede... Ni Chávez ni la Unión Soviética. Sí, ya Venezuela no puede dar nada. Y Maduro se ha madurado demasiado. Exacto, que lo pusieron los cubanos. Sí, entonces realmente ha habido una precariedad, hay una situación de crisis tremenda. Los cubanos no tienen comida suficiente, no tienen la veteranía y el éxito que se le atribuye en la salud. Incluso cuando se estaba hablando de que los cubanos estaban investigando su propia vacuna. Pero resulta que ahora mismo hay un rebrote allá grandísimo. Muy grande. Muy grande. Entonces, todas esas cosas lo que han hecho es lanzar a la calle a una población desesperada, con mucha precariedad, que yo no sé hasta dónde eso se vaya a poder contener. Y sobre todo cuando ahora la coyuntura muy probablemente, menos cosas que esas han querido aprovechar en algún momento los intereses contrarios al régimen cubano. Imagínate ahora. Se tratará de aprovechar esa coyuntura, se atizará desde Miami y hasta desde Washington también. Sí. De manera que... Y yo espero que mejor se estimulen internamente las posibilidades internas de que se produzca esa movilización popular que obligue a unas modificaciones importantes en el régimen. Bueno, de hecho, se estaba desmontando muchas cosas. Eso le decía yo a un amigo que decía, no te creas, pues, ¿qué es lo que ha cambiado? Digo, no, hay muchas cosas. A mí me luce que el mismo Raúl fue aperturando algunas cosas que estaban muy cerradas y se estaban abriendo algunas compuertas. Yo no sé si fue porque escucharon el consejo del Papa aquella vez, que Cuba se abriera al mundo y que Cuba... algunas cosas han cambiado, los homosexuales tienen más libertad. Más libertad. Sí, porque pero eso como que tiene más libertad en todas partes, yo no sé. La hija de Raúl es partidaria del movimiento LGBT. Entonces, por ahí le dieron una oxigenación. Bueno, no tenían derecho a reprimirlo por esa tendencia. Nunca ha habido derecho a eso. No. A que se les reprime en ningún lado. Pero lo que pasa es que también ellos a veces se pasan de contento. Bueno, aquí ya están queriendo obligar a uno a que... Aquí cogieron una contentura, quisieron llegar al Congreso. Bueno, desde este fin de semana tuvieron de movilización. De movilización. Sí, pidiendo que... Y el embajador no la acompañó, el embajador aquel. El antiguo embajador, embajador. No sé si allá, pues el embajador tiene casa en el metro. Tiene casa en metro. Sí. Bueno, pues está a 1 metro de distancia, fácilmente. Sí. Me decía una médico, ya lo dije en algún momento, amiga mía, me decía una doctora ella es extranjera, pero ya platanada aquí, y me escribió. Yo le mando siempre la columna y ella intercambiamos opiniones, y un día me mandó un mensaje. Chequese que yo creo que hay esfuerzos que está haciendo el embajador para tratar de ver si vuelve y se reinstala, si lo designa de nuevo embajador otra vez. Y entonces digo, bueno. No serían buenas noticias. No, esas no son buenas noticias porque él es un tipo afable.
Nada. Yo nunca he hablado con él, no parece una persona simpática luce y buena persona. Afable, pero eso de esos baños en una piscina con un paquete de varones, esas cosas. Y él, nosotros los varones de verdad no estamos acostumbrados. Y yo no sé si llamarlo a esas cosas. Esposa o marido, el ya otro. lo dijo el cardenal. Vos Santa Cuey, que era el que yo vi varias entrevistas, es un hombre dedicado, una persona dedicada al arte, no sé si le gustará que le digan hombre, dedicada al arte, que le digan hombre. Bueno, el cardenal sí le dijo aquella vez que fuera a atender a su esposo. Fuera a atender a su esposo. Cuando el cardenal estaba en su... Hace falta el cardenal. Hace falta el cardenal. Sí. Que por cierto, ayer el Ministerio Público le puso una medida de coerción, medida de, ¿cómo es? De restricción. De retirada, ¿cómo se llama eso? Restricción. La restricción a una rubia que le ha querido coger con aparecerse al cardenal. Y entonces a complicarle la vida, la existencia a estas alturas del juego, donde él no está para esos trotes ni para ningún trote. No, ya no. Está retirado del mundo. Entonces me luce que una vivatada de esa persona que ha querido, no sé, estar reclamando situaciones ahí que no parecen correctas. O sobre todo cuando habló de un embarazo, sacó a flote un niño, y el niño es un sobrino, y la propia familia de ella dijo que ese era un sobrino de ella, que no estuviera vendiendo figuras que no eran. Y entonces resulta que la persona ahora se aparece, justamente en el día de ayer se apareció, la seguridad la encontró en la azotea de la casa. El padre Manuel Ruiz, que es la especie de canciller de la casa del cardenal, fue director de Televida, el canal de la iglesia, y él está muy pendiente de las cosas del cardenal. Entonces le dicen, está incluso en una ceremonia religiosa, una oración, una cosa, orando, algo así. Y entonces una oración, y entonces le dicen al padre, pero mire, hay una intrusa en la azotea. Entonces tuvieron que bajarla de ahí. Pero qué barbaridad. Cosa terrible. Qué barbaridad. Una difícil que dejen al cardenal que goce de su retiro tranquilo. Sí, ya es un señor, una que por persona cierto que no se ha vuelto a hablar de la caída que en algún momento él sufrió, pero parece que él la sobrepasó esas cosas, porque si hubiese sido negativo se hubiera salido. Claro. De manera, voy a averiguar, yo tengo una fuente por ahí que tiene acceso. Sí. Voy a averiguar, a ver cómo anda todo eso. Bueno. Sí, porque nosotros, en abono a la amistad, que él no probó. La amistad y el respeto que él se merece, sus contribuciones. Merece. Sí, pero además el trato sí, con nosotros tuvo un trato exquisito. Entonces, él fue muy colaborador y muy respetuoso el tiempo que duramos allá en Televida. Yo recuerdo, nosotros lo veíamos y lo saludábamos todos los viernes cuando él iba a grabar su programa, cuando nosotros estábamos allá. Pero tengo la dicha de que él, o gocé de una gran confianza con él, porque de parte de él más bien, porque él, recuerdo que a veces me hacía algunas preguntas relacionadas con la situación en sentido general. Un día me hace una pregunta relacionada con el propio canal. Entonces, Encarnación, ¿cómo tú ves la situación, el desenvolvimiento en el canal? Entonces yo le digo, Eminencia, estoy preocupado. Yo no le entré en detalle, estoy preocupado. Y de allá para acá vino un de Guañangue ahí, que ahí fue donde entonces pusieron a Víctor Masalle como encargado. Pues acá recientemente Masalle cumplió años de ordenación sacerdotal. Estuvo celebrando eso. Una buena representación de la iglesia. Yo lo he tratado poco, pero sé que son de las pocas voces altas que le quedan a la iglesia católica. Porque hay voces bajitas, pero voces altas, Víctor Masalle. Ahí no hay cuento de camino. Él realmente, y cada cierto tiempo, yo voy a ver cómo de alguna forma hago contacto con él, a ver si un día lo traemos al programa. Ayer no, un hombre muy culto. El viernes justamente lo vi en el programa de Ramón Núñez Ramírez,
que yo lo veo generalmente a Ramón, y estaba conversando con Víctor Masay. Y él se refiere a todos estos temas. Sí, se parece un poquito, él es de la línea del Cardenal, pero se parece un poquito al Cardenal en ese sentido, como es de su línea, de decir las cosas frontal, no tener que estarle buscando, dorando la píldora. Las cosas le da por la diana y eso me gusta. A mí me gusta que no se esté buscándole la vuelta o bajadero a las cosas. Vamos, Clima, a la pausa final y volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo estaba media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité, pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte. Capicúa. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. Ya se vacunaron. Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Bueno, Danilo, tú sabes que por el PLD uno no sabe si pensar que pasan cosas o suceden cosas o no sucede nada. Dice Orlando Gil que se está hablando demasiado en las reuniones del comité político por los nuevos ingresantes que quieren hacer protagonismo, hacer lujo de su verbo, hacer lujo de su verbo, y entonces hablan mucho y reflexionan poco. Poca reflexión. Poca reflexión. Sin embargo, dice el ex procurador Domínguez Brito, que fue elevado a la categoría de miembro del comité político, ¿verdad? Sí. Dice él que no hay conflictos internos, hay reflexión en el PLD. Más que tirarse la culpa, uno se ha volcado en la reflexión. Ojalá que sea así. Sin embargo, cuando tú reflexionas es para, de producto de esas reflexiones, saque algo, conclusiones positivas sobre todo, ¿no? Sí. O si hay negativas en el camino, tú puedas darte cuenta de ellas, como cuando tú ves el bulto antes de llegar a la curva, y entonces te sirvan para bien, sacar de ese aspecto negativo, tratar de neutralizar o tratar de resolver. Pero no, José Tomás Pérez, porque recordemos que de esas reflexiones, si cabe el término, fue, entre comillas entonces,
fue que salió la decisión aquella de impugnar, del comité político, de impugnar el fallo del Tribunal Superior Administrativo, que le dio ganancia de causa al partido Fuerza del Pueblo como organización mayoritaria, y que de allí se benefició el PRD, el PRD que era aliado del PLD, yo estoy hablando ya en pasado, era aliado del PLD, y había unos 20 y tantos partidos también aliados del PLD. Resulta que al tratar el PLD solito querer impugnar esa resolución que favorecía a todas estas organizaciones, porque ¿cuál es el egoísmo o cuál es el asunto? Para frenar a la Fuerza del Pueblo, para afectar al PRD y para afectar a todo el grupo de partidos, la mayoría de los cuales también eran aliados del PLD. Sí. Ya se lo dijo el gordito, él se va a poner contento de decirle gordito, el gordito José Fran Peñaguaba, que decía que eso era una estupidez, agredir a los aliados, perder a los aliados, afectar a los aliados. Bueno, pues un miembro todavía del comité político y ex secretario general de esa organización, ex primer senador, el primero fue Jaime David. Jaime David, sí. El senador del Partido de la Liberación Dominicana le hace unas recomendaciones a su partido y algunas críticas y se hace algunas preguntas. La primera es, él dice, ¿qué ganó? La puerta de directora ahí, mira. Ok, ahí está. Dice, José Tomás se pregunta, ¿qué ganó? Bueno, que fue el último representante, embajador dominicano, en Washington. Entonces, dice José Tomás, ¿qué ganó el PLD con la apelación? Nada, se responde el mismo. Posiblemente lo que ganó fue la enajenación de un aliado sincero y leal como el PRD. Las decisiones políticas tienen que hacerse siempre al margen de las emociones y de los sentimientos. Y bueno, parece que producto de sentimientos y de emociones fue la declaración que dio muy temprana el amigo Charlie Mariotti, que avanzó que el PLD iba a recurrir esa decisión del Tribunal Superior Administrativo, que, repito, le da ganancia de causa y pone las cosas en su sitio, porque en definitiva... La ganancia de causa a Fuerza del Pueblo y por la ley de favorabilidad, por la tendencia... Que fue lo que se tomó en consideración, la favorabilidad. Sí, entonces, el PRD se beneficia. Entonces se benefició el PRD también, que el PRD no llevó a cabo la impugnación, sino lo que hizo fue que se alió a... ¿Cómo que se llama el término? No se alió, no. Hay otro término ahora de tipo jurídico que corresponde, porque los partidos pequeños se quedaron ahí agachados esperando que el mango goteara para echarle mano abajo. Así mismo hicieron los partidos pequeños y el propio PRD. Entonces no es verdad que el PRD en este caso, en esta coyuntura, donde le dan ganancia de causa, sin él estarla buscando, él no encaminó ninguna acción, sino que fue la Fuerza del Pueblo, pero se benefició. Sí. Entonces, y ya dictada la sentencia, ellos la defienden. Entonces ellos la defienden porque es defender sus propios intereses y además su propia inyección económica. ¿Cómo mal pueden ellos decir que van a seguir aliados a un PLD que no le da ningún tipo de beneficio, sino que quiere su perjuicio? Entonces, como también los partidos aliados, que son 22 o 23, que se benefician por el tema de la favorabilidad, también se benefician de esta decisión. Entonces yo creo que esto es lo más saludable para el régimen de partidos que hemos defendido desde aquí. Lo ideal fuera que no hubiera ningún subsidio para ningún partido. Sí, eso sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero ya que se quiso apoyar la democracia y apoyar al régimen de partido, se quiso disponer de unos recursos para los partidos, que no sea que uno o dos nada más, se lleven la gran tajada y que entonces los más pequeños que tienen menos oxígeno, entonces reciban una migaja. Entonces yo creo que aquí hay una distribución más equitativa
Y esto es más razonable y más racional también. Entonces el PLD lo que va a quedar ahora desvencijado, como le dice José Tomás, no dice ese término, pero sugiere algo más que eso, que es que todos estos partidos se van a ir del lado, enajenar la alianza y las relaciones, las buenas relaciones con todos esos partidos. Así es la cosa. Bueno, eso es un programa, así es la cosa. Sí. Aquí es la cosa, o así es la cosa. Así es la cosa. De un poblano. La de Difeble, la cosa es como es. Sí, pero esto es de un aliado, de un locutor de Santiago que es muy, ¿cómo es que se llama? Muy polifacético él y de muy buen trato, que de Santiago se proyectó nacionalmente y lo escogen a cada rato para sustituir. Yana lo hizo cuando, ¿cómo es que se llama? Se me olvidaba a mí. Pero bueno, un excelente ciudadano de los de Santiago. Debe ser amigo mío, pero no me doy cuenta. Porque eran 30. Ustedes eran 30, pero ahora son... Yo me he quedado un poco aquí disminuyendo esa caballerosidad, pero bueno. O trabajándola desde aquí, la caballerosidad. Sí. Bien, nos vamos y nos vemos en vivo el miércoles, si Dios quiere.